Cuando los trabajadores comunales fueron a sacar la basura de los depósitos, se encontraron una bolsa con una cabeza humana en estado de descomposición. Y bueno, la algarabía se formó, comenzaron a llamar a la policía, cerraron el barrio, comenzaron las investigaciones y la actualización que les traigo es que fue capturado el responsable de este macabro crimen y ya se encuentra a disposición de la policía. Estamos aquí un macabro hallazgo en Santiago de Cuba. El día de ayer comentamos sobre el encuentro de un resto humano, una cabeza humana, en un depósito de basura de una localidad de Santiago de Cuba. Cuando los trabajadores de comunales, para que tengan una idea de cómo sucedieron las cosas, para que vean lo macabro de esta historia, que parece literalmente sacada de una película de terror, cuando los trabajadores comunales fueron a sacar la basura de los depósitos, se encontraron una bolsa con una cabeza humana en estado de descomposición. Y bueno, la algarabía se formó, comenzaron a llamar a la policía, cerraron el barrio, comenzaron las investigaciones y resulta ser que había un señor que había estado varios días desaparecido y la familia lo estaba buscando. Movilizaron la policía y con las investigaciones determinaron que en un apartamento cercano a ese lugar se encontraba restos de ese señor, del que fue encontrado su cabeza en la basura, los otros restos del cuerpo. Detuvieron al responsable, que indicó además que había botado otros restos en otro lugar y ayudó a identificar a la persona asesinada. Quiero presentarle fotos. Miren ustedes. Esta persona anciana no, de avanzada edad, creo que tendría más de 60 años, fue la persona encontrada sin vida, cuyos miembros fueron encontrados diseminados no solamente en el latón de basura, también en el apartamento y en una zona cercana. Y yo quiero leer todo esto porque la noticia de hoy y la actualización que les traigo es que fue capturado el responsable de este macabro crimen y ya se encuentra a disposición de la policía. Y me permiten leer para darle todos los datos. Señores, el autor del asesinato que intentó ocultar un resto de un cuerpo en un contenedor, fue detenido, y la víctima, que es la persona que ven en pantalla, es un hombre de 60 años, era un hombre de 60 años, disculpen, la víctima tendría 74 años, que es este señor, y se llama Ángel Luis Mercantetti, aunque su identidad ya fue confirmada, inicialmente costó trabajo por el estado en el que se encontraba. Las autoridades del Ministerio de Interior detuvieron a un hombre de 60 años acusado de asesinar a este señor, y de acuerdo con fuentes oficialistas en esa provincia, el propio acusado confesó haber cometido el crimen el 21 de agosto. Hoy es 28 y el cuerpo lo encontraron el 27. Durante una riña, escuchen, este fue la causal, una riña motivada por un ajuste de cuentas personales mientras ingerían bebidas alcohólicas. Tremendo. Las autoridades indicaron además que tras concluir el proceso investigativo, el responsable será llevado a la fiscalía y por supuesto en la noche del martes fue retirado. Además, otras partes del cuerpo en otras partes de la ciudad, que son estas imágenes que corresponden también al periodista Yosmani Mayeta, que está muy bien informado de lo que sucede en Santiago. Yo quiero presentarle a ustedes, aprovechar para presentarles, y hablando de este caso, testimonio del hijastro de la víctima, que fue entrevistado por Martín Noticias, y en una entrevista grabada le dio algunos testimonios de qué fue lo que pasó, porque se dice que el señor al que asesinaron era bastante introvertido, que apenas salía de su casa, que se mantenía casi siempre en su hogar, que era una persona muy tranquila y no comprende cómo se llegó a este nivel de violencia. Vamos a escuchar lo que le decía Martín Noticias y luego seguimos con más información. De Ángel Luis Mercantetti Quiñones, de 74 años, como la víctima de un asesinato por decapitación ocurrido en Santiago de Cuba. Ricardo Eudi Soler, hijastro de la víctima, confirmó la información a Radio Martí. Según el testimonio de Ricardo, el jueves 21 de agosto, su padrastro, quien lo crió desde los 5 años de edad, fue a la vivienda de una persona que trabajó con él en el sector de la educación antes de su jubilación, un apartamento ubicado en un edificio cercano en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba. Es trabajador de educación, es un profesor. Esa persona ya está detenida. Él lo invitó porque él y mi mamá, que yo vivía solito aquí en la casa,
el televisor de la casa se nos rompió. Entonces él parece que le comentó eso al señor ese que ellos hablaban y él parece que se le ofreció, le dijo, padre, ve a mi casa pues, para que vea el noticiero, para que vea una película, para que te entretenga, porque ya él vi raro porque él nunca sale y entonces él me dijo que le daba pena porque el señor ya lo había invitado varias veces a que fuera a su casa, entonces que iba a ir a estar un rato allá con él. Y desde esa noche que él salió a ese en casa, ese ciudadano salió y no volvió más. Al no regresar Ángel Luis Mercantetti a su domicilio esa noche, los familiares reportaron su desaparición a las autoridades. Yo lo reporté a las 24 horas de su desaparición y yo, ya di el parte a la policía. El hijastro relató que durante los días siguientes, la persona señalada por la familia lo desvió con indicaciones para buscar a su padrastro en lugares erróneos. Nos desvió porque nos mandó a buscar en una localidad que le dicen los ecuatorianos, aquí en Micro 3, allá en Micro 3, y yo buscando como loco y movilicé a los amigos del barrio. El martes, las autoridades informaron sobre el hallazgo de una cabeza humana en avanzado estado de descomposición en un contenedor de basura en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba. El cuerpo decapitado fue encontrado el mismo día en la vivienda de la persona que la familia señala, según Soler. Primeramente, la cabeza en un contenedor de basura cerca de la vivienda de nosotros y luego los restos del cuerpo en casa de ese señor. Este miércoles el hijastro de la víctima fue citado al cementerio del Cobre. Tras varias horas pudo reconocer el cuerpo de Mercantetti por una prenda de vestir. Ricardo Soler aseguró a Radio Martí no entender lo que ha sucedido con su padre, un hombre de vida tranquila. Esa incertidumbre del por qué, porque él no salía, él no visitaba a él. Él era una persona familiar, integrada a su familia, que no salía ni a actividades, ni a carnavales, era muy poco social para hacer la atrocidad de arrancarle la cabeza a un ser humano y partirlo en pedazos, no importa, como si fuera de cuartizar un pollo. Eso es un psicópata. La verdad que sí, la verdad que es de un psicópata. Estamos escuchando, si usted se está uniendo ahora, declaraciones del hijo de la víctima, esta persona que les voy a presentar a continuación, un anciano, un hombre ya mayor de 74 años, cuyos restos fueron encontrados en un latón de basura en Santiago de Cuba. Como les había anunciado, ya la policía puede hacerlo, pero la policía ha detenido al causante, al asesino de este hombre que están viendo en pantalla, que por suerte ya está a disposición de las autoridades. Señores, con esta noticia quería dar concluido lo que comenzamos ayer hablando sobre este macabro hecho en Santiago que literalmente ha conmocionado a toda Cuba, porque la verdad es que eso es un hecho de extrema violencia a los cuales no estamos acostumbrados o comenzaríamos ya a estar acostumbrados, porque lo que ha estado pasando últimamente en el país, la verdad, da para hablar muchísimo. Ayer se celebró, bueno, creo que fue antier, pero bueno, ayer se hizo público esta actividad por el Día de la Mujer. De la mujer no, de la FMC, ¿no? Vamos a diferenciar una cosa de la otra. El Día de la FMC en la Unión Eléctrica. Entonces la secretaria de la FMC, esta organización de control de masas, visitó la Unión Eléctrica y entrevistó a algunas mujeres que trabajan para la Unión Eléctrica. Ustedes se imaginan, la Unión Eléctrica en un país donde no hay electricidad, las mujeres que son prácticamente guerreras, sobrevivientes de la Cuba de hoy, que son las que muchas veces llegan a la casa y sin electricidad tienen que encender el carbón, encender la leña, buscar la manera para darle la comida a sus hijos. La verdad es terrible. Uno diría, bueno, si las mujeres de la Unión Eléctrica, que es la empresa que debe suministrar electricidad, se expresan así, ¿qué quedará para el resto? Les quiero presentar lo que decía estas personas de la Unión Eléctrica y luego comentamos sobre todo lo que significa tratar de normalizar el caos de lo que es vivir sin electricidad, señores, vivir sin electricidad. Escuchen ustedes. En energía, cocinamos con carbón como casi todas las mujeres. En la mañana siguiente nos maquillamos con una lámpara en la mano, pero salimos a trabajar. Es la tarea que nos corresponde hacer diariamente. Soy una de las que trabajo de 7 a 7 todos los días y cumplo con mi trabajo para que salga adelante. Tarde sin energía, llegamos tarde sin energía, cocinamos con carbón como casi todas las mujeres. En la mañana siguiente nos maquillamos con una lámpara en la mano, pero salimos a trabajar. Es la tarea que nos corresponde hacer. Bueno, señores, esto es televisión nacional. Esto salió en vivo para toda Cuba. Ella dice que ella es de las que llega a la casa sin energía,
que cocinan con carbón y que al otro día se maquilla con una lámpara en la mano. Y se supone que nosotros tenemos que estar agradecidos de que hagan todo ese esfuerzo, ¿no? Es como la cultura de la miseria. Es un estado de normalización de la miseria al que nos quieren llevar sí o sí. Nos quieren hacer creer que no tener electricidad es normal y que llegar a la casa y cocinar con carbón es un sacrificio que debe ser premiado y valorado. Señores, hay que despojarse de la mentalidad miserable, de la mentalidad anormal de lo que significa vivir sin electricidad. No es normal. No es normal vivir sin electricidad, sufrir apagones de 22 horas. Si usted tiene que cocinar con carbón, no es nada por lo cual llenarse de orgullo para contarlo en televisión. Eso es un sacrificio al que le están llevando. Usted es víctima de una mala gestión, sobre todo una mala gestión que tiene que ver con el gobierno que gestiona los recursos por más de 66 años. No hay nada de lo cual agradecer, no hay nada de lo cual llenarse de orgullo. Usted está tratando de sobrevivir, porque eso no es vida. Porque nadie te cocina con carbón en pleno siglo XXI, nadie se vanagloria de decir que llegan a la casa sin luz y aún así viven, señores, no es vida. Y yo lo alerto, porque yo estoy viendo como todo un despliegue propagandístico tratando de llevarnos a un punto donde normalicemos que estas cosas sucedan y mucho peor, donde saquemos pecho por los esfuerzos y los sacrificios que hacen los cubanos, y sobre todo la mujer cubana, que es una mujer tan valiente y tan sacrificada. Lo digo porque ya no solamente esta mujer, que la pobre seguramente es víctima, seguramente no es víctima, porque es una trabajadora de la Unión Eléctrica, es tan víctima como puede ser mi madre o cualquiera de las madres que me están viendo. Pero lo digo porque si hay desde el sistema, desde la cúpula castrista, hay un objetivo de propaganda para que los cubanos sintamos como normal que no tengamos electricidad, y no solamente eso, sino que como sobrevivimos a todo eso, porque somos un pueblo sobreviviente, nos cuelguen una medalla de la resistencia creativa. Es el discurso de Díaz-Canel, señor. Usted no, hace poquito les traje aquí el discurso de Díaz-Canel, el tuit de Díaz-Canel con las mujeres. No, porque alabo su resistencia creativa. No, señor mío, no hay nada que alabar. Es una cosa de la cual avergonzarse, que las cubanas tengan que buscar cualquier vía para poder sobrevivir en un sistema que las denigra como personas y las denigra como mujer y como madre. Entonces, mucho cuidado con estos discursos que parecen inofensivos, que nos muestran a veces en la televisión, que si resistencia creativa, que si yo soy como las demás, yo cocino con carbón y en mi casa yo llevo INEI corriente, y lo decimos así casi como para que te aplaudan. No hay, señores, nada de lo cual enorgullecerse por cocinar con carbón. Es un sacrificio al que han sometido a un pueblo. Usted, la mujer que está hablando, y nuestras madres y nuestros padres y todo el que vive bajo ese sistema es víctima de un sistema que los mantiene en la miseria. Y hace falta liberarse de toda esta propaganda macabra, que no hay nada peor que la normalización de la miseria. Si normalizamos la miseria, terminaremos siendo todos miserables el resto de nuestra vida. Y lo digo con conocimiento de causa. Si usted repite tanto que sobrevive, que resiste y se vanagloria de eso y aplaude a los que te mantienen bajo ese sistema, nunca vas a ver más allá de miseria, ¿no? y de carencia. No, señores, somos víctimas de una mala gestión, somos víctimas de un sistema que nos corta las alas, somos víctimas de eso y de mucho más. No hay mucho cuidado con sacar pecho con la resistencia. No, porque los cubanos sí aguantamos. Lo que venga, los cubanos sí aguantamos. No hay nada de lo cual enorgullecerse. Quería terminar con este video porque me llamó la atención, no por ella, repito, yo no tengo nada en contra de esa señora, que además es una trabajadora más de la Unión Eléctrica y, repito, es tan víctima como el resto de los cubanos. Porque tendríamos que ser muy egoístas si achacamos los males del sistema eléctrico nacional a la gente que trabaja para la Unión Eléctrica, que son mal pagados como todo el resto de la sociedad. Ojito con eso, a quién dirigimos las responsabilidades, no es a ellos, es a los que están por encima de ellos, y bien por encima, muy bien por encima. Si usted ha llegado a este punto del video, si le gusta la forma en que hacemos este tipo de información, si le gusta nuestro programa de información matutino temprano a las 8 de la mañana, le pido que se suscriba. Es el momento de que usted me regale una suscripción. Vaya a mi canal de YouTube y ponga su suscripción, me deje un comentario en esta directa, en esta transmisión,
desde dónde me está viendo, qué cree de nuestro programa, qué cree de lo que hemos hablado aquí, y así me está ayudando muchísimo a crecer. Quería